La convección es otro mecanismo de transferencia de calor, en el que el traspaso de energía ocurre a través de un fluido. Existen dos tipos de convección: la convección natural, aquella donde el fluido extrae calor de la zona caliente hacia la zona más fría, donde cede su calor sin la necesidad de utilizar algún elemento que fuerce este intercambio, y la convección forzada, que generalmente utiliza algún sistema externo que fuerza la convección y permite realizar el traspaso de calor de una manera más rápida, por ejemplo un ventilador. Para hacer el estudio analítico de la convección es necesario conocer las ecuaciones que gobiernan y que son las ecuaciones de conservación, ya sea de masa, momentum y energía, todas ellas ligadas y acopladas unas con otras, y que para entender su análisis es necesario considerar elementos diferenciales para cada una de las variables. La conservación de masa considera el flujo que ingresa y sale de un elemento diferencial, igualándolo a la acumulación interna que éste presenta. En la imagen puede verse el elemento diferencial y sus respectivos componentes de masa en cada una de las direcciones del espacio, quedando denotado en la parte inferior de la ecuación de conservación. Para simplificar los términos es necesario notar cada fórmula de la masa en su respectivo eje. Una herramienta utilizada para todo este análisis es Taylor, ya que permite denotar el cambio que ocurre en cada una de las variables de trabajo. Una vez explicado esto, podemos resolver la ecuación anterior de conservación de masa y obtener el resultado marcado en rojo en la parte inferior. Importante señalar que se utiliza la notación indicial para abarcar cada una de las variables de trabajo. La conservación de momentum, al igual que la de masa, también considera los flujos de entrada y salida en el elemento diferencial igualados a la acumulación interna. La forma es análoga, pero la diferencia ocurre que el momento genera una suma de fuerzas ejercidas sobre el cuerpo. Estas fuerzas son debido a la presión, esfuerzos tangenciales y esfuerzos normales. En la imagen se presenta el tensor de esfuerzos para cada una de las direcciones y sus respectivas fórmulas. Estos esfuerzos son producto de la viscosidad del fluido. Además, puede considerarse fuerzas que ejerce el cuerpo como lo es la gravedad o también magnética, pero que en este análisis no serán consideradas. Finalmente, resolviendo la ecuación anterior y simplificando términos con el uso de la ecuación de masa, se consigue el resultado enmarcado en la parte inferior. Importante señalar que esta ecuación comprende momentum en cada uno de sus ejes, que para obtenerlo bastaría con mantener fijo el subíndice J, que corresponde al momento en el eje que deseamos conseguir. Por último, tenemos la conservación de energía, en la cual consideramos que el flujo de entrada menos el flujo de salida es igual al flujo neto de energía que ocurre en el diferencial, y esto a su vez es igual a la acumulación interna. El flujo neto de energía está compuesto por los flujos de energía en movimiento, que son los que se mostraron en el diferencial anterior. Los componentes lo componen la conducción de calor, que ocurre en las caras del diferencial, y por último, trabajo de las fuerzas formadas por la presión, los esfuerzos tangenciales y los esfuerzos normales. Finalmente, resolviendo la ecuación de energía, se obtiene la expresión enmarcada en la parte inferior de la imagen. Pasaremos a otro tema sobre el estudio de la convección y sus aplicaciones. Para esto nos apoyaremos en números adimensionales como el Nusselt, Prandtl y el Reynolds, pero principalmente en el de Nusselt, ya que este número me relaciona la cantidad de calor por convección respecto al calor por conducción. Pero antes es necesario mencionar el número de Planck, que se denota por la viscosidad cinemática sobre la difusividad térmica, es decir, qué tan rápido se difunde la cantidad de movimiento respecto al calor. Para ello es necesario explicar el concepto de capa límite de velocidad, es decir, cuando existe un flujo que se mueve sobre una placa se generará un perfil de velocidad debido al roce que existe en su parte inferior con la placa, que no permite el deslizamiento del fluido, provocando este perfil, por lo que la velocidad en la capa límite será de un 99% de la velocidad del flujo libre. Además, se denota que este perfil va creciendo a medida que se avanza por la placa, denotando con gamma la altura de la capa límite. A su vez, en la temperatura ocurre el mismo fenómeno, ya que existe una temperatura en la placa y otra temperatura infinito del ambiente, y al desplazarse el fluido por sobre la placa, también se genera una capa límite térmica, y que análogamente también poseerá una altura respectiva. En la parte inferior de la imagen se denota la expresión de la temperatura en la capa límite térmica. Por lo tanto, el número de Planck hace relación a estas alturas de capa límite, velocidad y térmica. Por último, el número de Reynolds, ya visto en fluidos, nos permite relacionar las fuerzas inerciales con las fuerzas viscosas. El propósito
de esto es relacionar los números adimensionales con el fin de encontrar el coeficiente de convección H. Por ello se muestra una tabla que para ciertas condiciones del número de Planck y del Reynolds podemos encontrar el número de Nusselt. En la tabla se muestran fórmulas para cuando el fluido se mueve sobre una placa plana y sobre un cilindro. En conclusión, podemos decir que el Nusselt es la función de los números adimensionales de Planck y de Reynolds, y además con el Nusselt obtenido podemos encontrar de una manera empírica el coeficiente de convección. Los gases de escape de un camión se descargan por un tubo de escape que tiene 0,5 metros de largo y un diámetro de 0,2 metros. Estos gases generan una diferencia de temperatura de 30 grados Celsius respecto a la temperatura del ambiente, la que tiene un valor de 25 grados Celsius, y una velocidad promedio del viento de 10 metros por segundo. ¿Cuál es el calor liberado a la salida del tubo de escape? Considere el valor de alfa, de la viscosidad cinemática y de la constante K de conductividad térmica. Para desarrollar este problema se debe obtener el número de Reynolds y el número de Planck como se muestra en el desarrollo. Con estos valores entraremos a la fórmula de Nusselt, la cual fue denotada anteriormente. Ahora, solo reemplazando los valores obtenemos un Nusselt igual a 15,29. Como sabemos que Nu es igual a H por un largo característico dividido en la conductividad térmica K, despejamos el coeficiente H, que nos da como resultado 2,25 watts sobre metro cuadrado Kelvin. El último paso a realizar es el de calcular el calor por convección mediante la fórmula, para así finalmente obtener que el calor de convección es igual a 2,12 watts.